Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. En los últimos años hemos visto avances importantes legislativos en materia de igualdad laboral, pero es verdad que la brecha salarial y también la precariedad afecta sobre todo a las mujeres. Es por ello que no podíamos terminar esta quinta edición del BWOW sin hablar de la fuerza de las organizaciones en pro de los derechos laborales. Es la última sesión de estas 15 sesiones de los 3 días del BWOW. Va a moderar esta mesa la compañera Lola García. Ella es directora adjunta de La Vanguardia. Adelante, Lola, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero dar las gracias a este recinto que nos acoge, del The Factory, que realmente es impresionante. También a los organizadores de este evento y, por supuesto, a nuestras participantes de hoy. Tenemos aquí personas que están vinculadas a sindicatos, personas que han estado vinculadas a la administración pública, pero sobre todo son mujeres que saben muy bien de lo que hablan. Yo no voy a empezar dando datos, porque yo creo que la mayor parte, cada año celebramos el 8M y cada año repetimos todos esos datos que indican la desigualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Yo voy a intentar lanzar algunas preguntas para que nuestras compañeras puedan debatir sobre ellas, intentando sobre todo centrarnos en qué se puede hacer para mejorar, ¿no?, en qué es lo que deberíamos intentar cambiar y cómo se podría hacer. Por ejemplo, yo creo que uno de los principales problemas es la falta de mujeres en los ámbitos directivos. Luego me gustaría hablar también de esa precariedad laboral que también afecta a la mayoría de mujeres. Pero me gustaría empezar por el ámbito top, por los de arriba, por los que mandan y por la dificultad de las mujeres para llegar a esos puestos en los que al fin y al cabo se cambian cosas, porque es desde arriba, desde los puestos directivos, desde donde se pueden cambiar cosas. Hasta ahora se ha aplicado pues la ley, ¿no?, cambios legislativos para intentar pues, que haya una discriminación positiva, para que haya mujeres en los consejos de administración, para que haya mujeres, pero no parece que eso acabe de funcionar. También se intenta por la vía de la persuasión, ¿no?, por debates como este que estamos teniendo hoy, pero tampoco parece que eso vaya a funcionar. Entonces yo querría lanzaros esa primera pregunta de cómo se puede conseguir que realmente las mujeres estén representadas en esos puestos de máxima responsabilidad y que son los que introducen giros en la sociedad. No sé cómo hacerlo, puedo hacerlo de allá para acá o de acá para allá, de allá para... voy a decir los nombres de nuestras asistentes. Sí, me parece que funciona. Ya. Ella es
Belén López es de Comisiones Obreras. Tienes la palabra. Gracias, Lola. Bueno, agradecer a los organizadores, a las organizadoras del acto, que, como decía Lola, el recinto es increíble, y poder compartir con este lujo de ponentes, pues también es una alegría estar aquí. Bueno, en relación a lo que contestabas, yo creo que ahora mismo tenemos herramientas para conseguir eso, y una herramienta muy importante en el ámbito de las empresas, y no solo de las empresas, de las organizaciones, son los planes de igualdad. Los planes de igualdad de oportunidades, ¿no? Los planes de igualdad, la ley recoge que son de obligado cumplimiento para todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras, también para las administraciones públicas y para las organizaciones, es decir, para todos los espacios. Los planes de igualdad son una radiografía de cuál es la situación de hombres y mujeres en esa organización, empresa, espacio a conquistar. Y esa radiografía lo que nos sitúa es lo que tú muy bien has comentado, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, ahora a finales de febrero fue el Día Internacional de la Brecha Salarial, ¿no? De la diferencia salarial, y una de las cosas que un estudio reciente que hemos hecho desde Comisiones Obreras situaba es que cada vez más mujeres rompen el techo de cristal, pero que una vez lo rompen, lo que se encuentra en otro lado no es lo mismo que los hombres. O sea, es decir, que aquellas mujeres que asumen responsabilidades, a pesar de eso, sus condiciones no están en igualdad que el resto que los compañeros. Por tanto, hay un gran camino para recorrer en cuanto a la cantidad, ¿no?, que tú comentabas de la presencia de las mujeres en los espacios de poder, pero también en que cuando llegan, no llegan en las mismas condiciones que los hombres. Por tanto, aquí tenemos herramientas, los planes de igualdad, y aquí hay que haber un compromiso real por parte de las organizaciones de que los planes de igualdad no se queden en una mera declaración de intenciones, en una radiografía exclusivamente, sino que lleven aparejados pues aquellas medidas, ¿no?, de carrera profesional, de valoración de puestos de trabajo, de ver por qué en determinadas promociones solo se presentan hombres, cómo incentivamos, ¿no?, que se presenten de forma igualitaria hombres y mujeres, qué barreras hay, a veces no visibles, para que las mujeres no opten a determinados espacios de poder. Yo creo que todo esto, aterrizándolo en lo concreto, sin discurso, a través de los planes de igualdad tenemos el instrumento para llevarlo a cabo. Yo hasta aquí, de momento, sitúo esto. Emma Lienas, ella ex diputada, ¿no?, del Parlamento de Cataluña. Bueno, ante todo también agradecer poder estar aquí hoy con estas compañeras magníficas en este sitio y hablar de un tema que realmente es un tema muy preocupante, el de la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, porque sin autonomía económica, sin ingresos, es imposible la igualdad real. Y yo quería aportar un dato, aunque tú has dicho que no querías hablar de datos, sí me gustaría aportar un dato. En un informe de McKinsey hablan de que en empresas grandes, 45 empresas muy grandes de España, solo hay un 6% de mujeres. Pero es que es más, miradas de manera general, las empresas han disminuido el número de mujeres, no ya en las empresas grandes, sino en general, en toda España, han disminuido el número de mujeres en puestos directivos. Han pasado, en 2020 era un 39%, creo, y ahora estamos en el 33%. No sé si digo exactamente bien los porcentajes, pero van por ahí. Es decir, que no solo no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. Estoy de acuerdo con Belén. Tenemos herramientas legislativas que nos permiten mejorar esta situación. Por ejemplo, los planes de igualdad, aunque realmente para que los planes de igualdad sean efectivos, como decía Belén, es preciso que no se queden en una mera declaración de intenciones, sino que realmente la empresa se haga suya esta idea de la igualdad. Y eso estamos muy lejos de conseguirlo. Y por otro lado, los planes de igualdad tienen carencias. Tienen carencias desde el punto de vista legislativo, porque no hay presupuesto, no hay... Aunque hay una obligación de ponerlos en el registro, finalmente nadie se ocupa de ver si están en el registro, nadie se ocupa porque no hay suficiente presupuesto, porque no hay inspectores, de ver si estos planes están funcionando. Es decir, que tenemos herramientas, pero están poco desarrolladas y, por lo tanto, mal implementadas. Por lo tanto, yo, y lo digo porque desde el Parlamento yo había intentado ver cómo se podía mejorar los planes de igualdad, cómo se podía mejorar la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que es una ley que es interesante, pero que está muy poco desarrollada, pero muy poco.
Y por lo tanto, eso es una de las cosas que intenté desde el Parlamento. Otra cosa es que consiguiera muchos avances. Creo que es en el terreno legislativo y, por supuesto, también en el de la educación dentro de las empresas que tenemos mucho todavía que hacer. Yolanda Funes, que también es de UGT. Hola, buenos días. Lo primero, dar las gracias por tener la oportunidad de estar aquí y compartir este espacio. Y bueno, has empezado por una de las preguntas fuertes, Lola, y es desde arriba, ¿no? Como se ve, para hacer un cambio de perspectiva de género, por supuesto, las mujeres tienen que estar en esas direcciones y no es la realidad. Y no es la realidad porque, permitidme que lo llame así, hay sectores que son carcas. Y los sectores carcas, las direcciones, son hombres, todo. Incluso en el sector público, cuando tenemos puestos que son de los que llaman puestos de confianza, normalmente están cubiertos por hombres, entonces difícilmente podemos hacer ese cambio, ¿no? Sí que es verdad que los planes de igualdad es una herramienta, pero es una herramienta de inicio. Es una herramienta de inicio porque es importante que sea obligatorio el registro salarial, pero que sea transparente, que se le pueda dar la información a todo el mundo, porque lo que nos encontramos es que en sectores, con el informe de este año del INE, de los sectores donde se está mejor pagado, como energía, sigue abriendo brecha salarial y no es pequeña. ¿Por qué? Porque se esconde bajo los complementos. Haciendo el mismo trabajo, una mujer cobra menos porque no tiene ese complemento que se le da al hombre. Entonces, para eso es necesario un cambio social y es lo que se busca con los objetivos de desarrollo sostenible, que es el que nos ocupa hoy, ¿no? El de la igualdad. Pero, desgraciadamente, lo que normalmente está en la agenda, y gracias a Dios aquí no, son aquellos que tienen detrás un interés económico. Todos los días hablamos de descarbonización. De feminismo se habla esta semana. ¿Por qué? Porque la descarbonización supone dinero para las empresas, cuando este objetivo también está en la Agenda 2030, la igualdad de género. Y la igualdad de género tiene que empezar desde la dirección y desde los consejos de administración. Y eso o lo conseguimos con un cambio de sociedad, cargándonos incluso esos colectivos carcas, que los tenemos en función pública, los tenemos en sanidad. Solo hay que ver quién ocupan los cargos directivos. Y sí, cada vez hay más mujeres en esos cargos directivos, pero también segregados. O sea, normalmente son directoras de recursos humanos o somos directoras de administración. Seguimos teniendo feminizado no solo aquellos, lo que decías, ¿no? de los trabajos más vulnerables, sino también aquellos de dirección. Están segregados por sexo. Cuando cualquier mujer ingeniera también puede tener el cargo de CEO en la parte que no es administración o recursos humanos, ¿no? Y si hay una parte que durante el año se mantiene en la agenda es por la necesidad de la legislación, porque a través del Consell Social podemos poner en los organismos conjuntos, por ejemplo en la Generalitat, requisitos que están dentro de esos ODS y esos requisitos hablan de que las empresas para poder licitar tienen que tener el plan de igualdad registrado. Esos requisitos hablan de la cantidad de mujeres que tienen para poder acceder, incluso con los Next Generation. Y es la forma, al final, siempre hay un interés económico detrás. Y tenemos que empezar por ahí, por la legislación, para poder llegar a un cambio social. Y para eso pues, nos faltan herramientas, como decía la compañera, nos faltan inspectores de trabajo, que puedan ver que se registran, que puedan ver hacer ese seguimiento. Nos hace falta compromiso con las organizaciones sociales, porque son los comités y en las empresas donde realmente se desarrolla, son empresas que tienen comités y delegados de personal, porque si no, no se hace un seguimiento tampoco de esos planes de igualdad, simplemente se registran para poder acceder a las licitaciones y a determinados ámbitos, incluso a poder establecerte aquí como empresa, pero realmente no hay un seguimiento detrás que garantice que no se hagan esas diferencias entre hombres y mujeres. Afra Blanco, también has estado vinculada al mundo sindical. Creo que Bueno, ahora como que sigo vinculada. Pensaba que no sé por qué te ubicaba ahora más fuera. No. Pero Me sigo considerando sindicalista y soy sindicalista. No, sí. no se pierde esto. Aunque creo que eso una lo siente de por vida, pero sí, sigo efectivamente en el sindicato. Bueno, yo quizás por no repetirme con respecto a mis compañeras, la primera reflexión que hago es si salen más mujeres de las aulas,
si salen más mujeres formadas de las universidades. Y mejor formadas. Y mejor formadas, porque tu primera pregunta es ¿por qué las mujeres no están al frente? ¿No? Pues probablemente, y vengo a ser un poco disruptiva, porque todavía estamos en un entorno, en una sociedad estructuralmente machista, gobernada por hombres, gestionada por hombres y al gusto y amparo de los propios hombres. No es tan sencillo querer ceder espacios, porque supone perder poder. Y esta es quizás la primera reflexión que tendríamos que tener presente. Las compañeras han hablado de los planes de igualdad. También tenemos, por ejemplo, y estoy absolutamente de acuerdo, pero también tenemos los protocolos contra el acoso. Me explico. Cuando una mujer llega a un entorno altamente masculinizado, cuando una mujer se promociona internamente en una empresa, sufre en muchas ocasiones precisamente la exclusión, el acoso, el aislamiento, ¿no? Y me quedo ahí porque puede ser el tono incluso más elevado de lo que podemos llegar a encontrar en ese entorno de víctimas, y en cambio todavía a día de hoy no tenemos protocolos, porque sí es verdad, está sobre papel y escrito, pero después no tenemos esa prevención y esa actuación absolutamente asegurada. Tanto es así que si una mujer en su entorno de trabajo sufre acoso, normalmente, y por desgracia, vemos que los protocolos no se activan, o que si se activan pasan por apartar a la mujer y no al presunto, ¿no? Yo quiero recordar unos datos, aunque has dicho que no utilizáramos datos, pero quizás... No que no los utilicéis vosotros, sino yo, mi introducción no quería... vale, empezar con datos. Empezar con datos simplemente porque tengo la sensación de que los oímos cada año y que de la misma manera que nos entran nos salen, es decir, no acabamos de ser conscientes de... Claro, bueno, de probablemente lo que eso refleja, ¿no? Si fuéramos capaces de detrás del número poner nombres, entonces, y darnos cuenta que son personas, ¿no? Pero claro, cuando tenemos, según los datos del Ministerio de 2022, 8 millones de víctimas en este país por acoso, 1,5 millones en el entorno laboral, y solamente se han presentado 500 denuncias y prosperado 57, nos damos cuenta de que efectivamente tenemos un enorme reto en el entorno del acoso laboral, para también asociarlo a la propia promoción y protección en este sentido. Y yo creo que este es uno de los grandes retos a atender en los próximos años desde el entorno laboral. Habéis hablado de la normativa. Efectivamente, yo creo que esa normativa y esas leyes pueden servirnos de mínimo, o sea, esto es lo mínimo que tienen que cumplir las empresas, es lo mínimo que tiene que cumplir la sociedad, ¿no? En general. Pero después hay otras cosas más intangibles, es decir, los prejuicios que puede haber, por ejemplo, a la hora de ascender a una mujer. Tú, como empresario, tienes varias opciones y sin pensar prácticamente, de una manera casi inconsciente, acabas eligiendo a un hombre y no a una mujer para un puesto de responsabilidad que tienes vacante en ese momento. O incluso por parte de las propias mujeres, no sé si estamos poco formadas en liderazgo. Es decir, yo me he encontrado también, y vosotros seguro que mujeres que cuando les propones dar un paso hacia arriba, pues tienen un montón de problemas. A veces problemas sobre creer que no estarán suficientemente capacitadas, problemas de conciliación, que creo que sí que son muy importantes. Yo en mi ámbito lo veo constantemente. ¿Qué creéis que pesa más en todo eso? ¿Cómo lo valoráis en el conjunto de problemas que hay para conseguir que estén las mujeres arriba del todo? Como queráis. Ahora, si os discutís, os voy a parar, o sea, como queráis. Bueno, yo creo que aquí la socialización de género, ¿no?, y la atribución de unos roles a hombres y mujeres está claro, pero yo no iría un paso más allá de la socialización de género. Tú has hablado del tema de la conciliación y creo que has tocado el tema clave. Y el tema clave no es el tema de la conciliación, es el tema de los cuidados, ¿no? Y el tema de cómo nuestra sociedad actualmente, nuestra economía, nuestra sociedad, incluso la arquitectura de nuestro estado del bienestar, está organizada de tal manera que los cuidados
que son esenciales para la reproducción social. Todos los seres humanos somos emisores y receptores de cuidados en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Esta provisión de cuidados para mantener la reproducción social del mundo en el que vivimos están atribuidos en exclusiva a las mujeres, que los venimos haciendo y mayoritariamente los continuamos haciendo en nuestro domicilio sin estar remunerados, invisibilizados, y responden a una división sexual del trabajo, que dice que las mujeres os ocupáis de esto y los hombres os ocupáis, ¿no?, se ocupan del espacio público, del ámbito laboral, de las esferas de poder. Romper esta división sexual del trabajo, que para mí es una de las principales discriminaciones y de la cual, desde mi punto de vista, emana la mayoría de las discriminaciones que luego tenemos las mujeres en todos los ámbitos, es fundamental y nuclear. Porque si no, las mujeres nos cuesta mucho, porque nos han dicho que nosotras nos tenemos que definir en base a ser para los otros. Cuando tú decides que ya no quieres ser para los otros, rompes el vestido que se te ha hecho. Salir de ahí es muy incómodo. Entonces pedimos a las mujeres que hagan un acto de heroicidad. Y eso no todas las mujeres están dispuestas a pagar ese peaje, que implica romper ese traje que se les ha dado. Por tanto, es imprescindible que repartamos los cuidados entre todos y todas, que esto se asuma desde un espacio de una corresponsabilidad social, que eso nos va a dar las condiciones materiales para poder acceder a estos sitios y poder también autorreferenciarnos como mujeres, no solo en la familia y en los espacios de cuidados, sino en otros espacios y en espacios de liderazgo también. Por tanto, aquí hay un debate muy importante alrededor, porque si no parece que culpabilicemos a las mujeres, ¿no? Es que ellas no se atreven, no quieren dar el paso, no les gusta gestionar el conflicto. Nosotras que venimos la mayoría del ámbito sindical, ¿no, compañeras? Lo podéis corroborar. Es un espacio donde gestionas el conflicto y ese no es el espacio natural de las mujeres, la gestión del conflicto. Entonces, estar allí, ¿no? A mí ayer me dijeron, eres muy valiente para estar allí. Esto no se le dice a un hombre. A un hombre no le dices, eres muy valiente por estar allí. Ya se le presupone. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienes que romper toda una serie de estereotipos que van ligados, pero es que esos estereotipos corresponden a una necesidad social que hace falta cambiarla para que nosotras tengamos también esa libertad de elección, que en estos momentos no la tenemos en el fondo, esa libertad de elección, porque continuamos manteniendo, nos hemos incorporado masivamente al mundo del trabajo, pero continuamos teniendo la responsabilidad de los cuidados, con lo cual esto realmente es una libertad que es una falacia. Y yo creo que este es uno de los caminos a explorar en los próximos tiempos. Sobre todo porque esos cuidados no tienen una valoración económica. Probablemente si estuvieran remunerados de alguna forma, eso cambiaría, ¿no? No sé si creéis que eso puede cambiar de alguna forma. Por ejemplo, cuando se habla de la ley de dependencia, aquí los cuidados abarca todo, abarca de personas mayores, de claro, niños, de hijos. ¿Cómo se puede cambiar? Si lees el libro de Victoria Camps, Tiempo de cuidados, en el que habla de la importancia de los cuidados y de convertir los cuidados en la ética de los cuidados, que no ha sido la primera en hablar de esto, pero sí la primera en nuestro país. Y realmente la ética de los cuidados tendría que corresponder no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a las estructuras de Estado. Ella en su libro dice que es difícil que los cuidados puedan remunerarse completamente. Es decir, quizá podremos conseguir que algunos cuidados estén remunerados o que haya unas estructuras de Estado que realmente ayuden o colaboren con estos cuidados. De todas formas, a mí me gustaría decir que coincido totalmente en lo que dice Belén, pero creo que no es solo eso. No solo eso, porque mirad, las mujeres que no tienen que cuidar porque no han decidido no tener hijos, o por ejemplo porque tienen miedo y ya no tenemos que cuidar excepto a nosotras mismas, porque ya no tienes personas mayores a quienes cuidar, no tienes enfermos a quienes cuidar y ya no tienes críos a quienes cuidar. Y sin embargo las dificultades siguen siendo las mismas. Es decir, sí que la maternidad nos castiga, pero nos castiga más cómo está organizada la sociedad, como decía Fra, que es una sociedad muy masculinizada, androcéntrica y muy patriarcal. Eso para empezar. Y yo luego creo que, sin culpabilizar a las mujeres, porque no es culpabilizarlas, sí que la socialización, los roles, comportan una serie de problemas. Por ejemplo, comportan una ventaja.
y es que las mujeres tienen un estilo de liderazgo distinto al de los hombres y en estos momentos se percibe como mejor. Esto lo ha estudiado muchísimo Sara Verbel. Pero es verdad que las mujeres a menudo no se atreven a aceptar determinados puestos de trabajo o determinadas, aunque no sea un puesto de trabajo, determinadas iniciativas, no se atreven a tomarlas porque han sido educadas con una baja autoestima. Yo recuerdo una vez en un programa de televisión que nos decían es que nos es muy difícil encontrar mujeres que quieran venir. Siempre hay hombres que dicen sí a todo, es decir, cualquier tema lo dominan perfectamente, cualquiera. En cambio, las mujeres, aunque sea un tema en el que tienen una competencia absoluta, tienen tendencia a pensar no lo sabré hacer. Eso no es porque las mujeres seamos así, es porque se nos ha educado de esta forma y se nos sigue educando de esta forma porque, por ejemplo, en los centros escolares hay algo que se llama el currículum oculto, que es no solo lo que estamos estudiando, lo que vemos en los libros, sino todo lo que ocurre por detrás de lo que es evidente. Y es, por ejemplo, cuántas veces, esto lo ha estudiado muy bien Marina Subirats, cuántas veces el profesor o profesora pregunta a un niño o pregunta a una niña. Hoy, por ejemplo, salía un estudio de la Jaume Bofill que contaba que las chicas son mucho más competentes digitalmente, en cuestiones digitales, que los chicos, incluso con una diferencia del 13%. Y sin embargo, luego no se atreven, dicen que no saben. Ese no atreverse, ese no saber, es por cómo hemos sido socializadas. Eso es lo que habría que cambiar. Pero para mí eso pasaría por una coeducación real en los centros escolares. Y no la tenemos en absoluto. Bueno, por no repetirme, es lo que decía antes, ¿no? Un cambio en la educación, porque tenemos una educación completamente patriarcal, pero creo que hay otro componente en los casos que puedas haber visto de que la mujer no se atreva y es que se la cuestiona más. Es que ya en el momento… Se la juzga más. Se la juzga y se la cuestiona más para adquirir ese puesto, ¿no? Entonces, y en el tema de conciliación, o sea, ya no es solo es que no se valore o que se dedica menos horas el hombre que la mujer a la conciliación, sino que yo creo que deberíamos centrar en la valoración de esos puestos de trabajo. La ley de dependencia, prácticamente todas, al menos en Barcelona, son cuidadoras, tienen una rotación increíble, tienen unos salarios mínimos, cuando muchas veces incluso tienen, de verdad, son trabajos, es que es la sociedad, es el cambio social que hay que hacer. O sea, ¿valoramos más al jefe de una empresa que la persona que está cuidando a mi padre o a mi madre? O sea, es el cambio social que hay que hacer. Es que, de verdad, tienen unos salarios. Yo tengo una madre con dependencia y he tenido un padre con dependencia y lo que sufren las cuidadoras son ese tipo de trabajos, incluso es que el cuidado a menores. Externalizamos cuidados precisamente en mujeres en una situación mucho más vulnerable pero lo que hay que hacer laboralmente. Es valorar esos puestos de trabajo. Es un cambio social. Porque tienen, además, también hay menos sindicalización en esos sectores. El valorar realmente ese trabajo y que se valore con salarios dignos, igual que en las guarderías. Igual. O sea, el hecho es que lo más importante en nuestra vida lo estamos valorando económicamente fatal. Por eso no se le da importancia después. Has empezado tu pregunta diciendo que, haciendo una valoración, ¿no?, de si quizás las mujeres es que no asumimos o nos cuesta más asumir los liderazgos. Yo es que creo, ¿de qué liderazgo estamos hablando? Esta es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿De liderazgo masculino? ¿De liderar de una manera concreta? Es que esa quizás es una primera reflexión y además se ha escrito mucho al respecto de esas mujeres que asumen responsabilidades e implementan esas responsabilidades en unas formas, en un estilo que es un estilo de liderazgo llamado liderazgo masculino, a partir de la imposición no colaborativo. Entonces, ¿de qué liderazgo estamos hablando? ¿De unas estructuras que están diseñadas para mantener ese tipo de liderazgo no colaborativo? Es decir, el liderazgo masculino. Quizás es que la sociedad todavía no está preparada para tener diferentes tipos de liderazgos, solamente tienen un estilo, un arquetipo. Estamos en otro tipo de sociedad y quizás es importante entender que no hay un único tipo de liderazgo y sobre todo
no reconocer otros estilos de liderazgo también merman la propia capacidad de una empresa o de cualquier asociación con ánimo o sin ánimo de lucro, y también para la propia sociedad. Hablaban las compañeras de los cuidados. Bueno, es que hasta el 2021, a veces se nos olvida, hasta el 2021 ni siquiera el permiso de paternidad estaba igualado con el de maternidad. Es decir, hasta el 2021 el propio cuidado de nuestra criatura cuando paríamos ya venía impuesto desde la propia sociedad empresarial, desde la propia empresa, desde nuestro propio país, a que teníamos que cuidarlo nosotras. Y así nos lo marcaba la norma. En el 2021 se conquista, en 2021, estamos en el 25, acabamos de entrar, se conquista esa igualdad, tanto para el permiso de paternidad como en el de la maternidad. Por lo tanto, ya estamos en un diseño de una sociedad que empieza a caminar, y me gustaría que fuera mucho más rápida, igual que a mis compañeras, no me cabe duda, pero que empieza a caminar hacia una igualdad real y efectiva. Pero tenemos otros permisos, por ejemplo, que siguen estando exactamente igual. Por ejemplo, el de cuidados hasta los 8 años. ¿Qué pasa con ese permiso? Ese permiso sigue, todavía estamos vulnerando la directiva europea, no está siendo ese permiso igualado para con el de las mujeres, y efectivamente lo que tenemos ahí es que si tú eres padre y tienes efectivamente que asumir esa responsabilidad de cuidados de tu hijo menor de 8 años, tu condición es diferente al de la mujer, pese a que la directiva europea te dice que tiene que estar remunerado no solamente 8 semanas, sino efectivamente en todo el periodo. Entonces yo creo que todavía tenemos una legislación que no rompe para caminar hacia esa igualdad que nos permita efectivamente, no solamente desde las aulas, que es importantísimo, yo lo comparto, no solamente la propia sociedad, sino que también desde la estructura, que lo siento mucho, ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, como es el trabajo, nos sigue manteniendo todavía en ese rol de cuidados no remunerados. Sí, Gemma. ¿Dejas añadir una cosa? Como has dicho, ¿es posible que los hombres solo vean a hombres? Bueno, ya sé que no lo has dicho así, pero más o menos yo creo que sí. En las orquestas antes solo entraban hombres, porque cuando se ponían a examinar a quienes querían entrar en la orquesta, como se veía perfectamente quién era hombre y quién era mujer, pues seguramente sin darse cuenta, sin ser conscientes, elegían siempre a hombres. Ahora, en la mayoría de orquestas, se tiene que hacer la audición sin que vean quién está tocando. Bueno, desde que se hace así, entran muchas más mujeres, muchísimas. Quiero decir que, igual como está pasando con los currículum, en estos momentos se está pidiendo que los currículum no tengan ninguna marca que indique el sexo de la persona. Y esto... La foto. Claro, la foto, ya no el nombre... Si es hombre o mujer, claro, sino el aspecto. Claro, todo esto favorece el que haya menos discriminación a la hora de elegir. Permíteme, pero hay una parte que es nuestra, de cómo nos han educado, que va más allá de todo eso. Tú te vas a las contrataciones en origen en otros países, y Europa o mundo global norte, las contrataciones de origen para hombres son trabajos más remunerados. Lo que ve una niña en su casa es que si contratas, que lo tenga en origen alguien para que te cuide, es una mujer. Es la única oportunidad que tienen a un mundo que explotamos nosotros, que es de norte a sur. Y de hecho, ahora escuchándolas, hay una cosa que efectivamente la letra sobre la mesa pesa, pero después está la trampa. Claro, el currículum no debería de aparecer la fotografía, no debería de aparecer el nombre. Desde luego, no es legal preguntarte si tienes hijos, pero amiga, hay una cosa que se llama redes sociales y lo sabemos. Tanto es así que a veces tenemos que incluso asesorar o orientar para que, es lamentable, las mujeres no cuelguen fotografías con sus hijos. Porque en cambio ellos cuelgan las fotografías y aquí no pasa nada. Pero en cambio, si tú estás en una entrevista, me presento, soy Afra Blanco, me voy y hay una cosa que se llama redes sociales y te buscan. Y esto lo sabemos, lo hemos contrastado y no es legal, pero efectivamente marca una manera de actuar que además, tiene hijos, las horas extras, porque por cierto, efectivamente, en España no se pueden hacer más de 80 horas extras al año, pero bueno, esto también es como todo, ¿no? Entonces, no se va a poder quedar, me va a poner problemas, los permisos, que los niños se ponen malos, y todo esto es una pelota. Es una pelota. Entonces, también en este ámbito, las redes sociales, que me has recordado, me has encendido la bombillita de las peligrosas redes sociales que tienen su lado muy bueno, pero también su lado muy nocivo y negativo que nos persigue.
¿Alguna intervención más? Sí. Yo, a colación de lo que dice ahora Afra, ¿no? Un poco vuelvo, ¿no? Es que este es el tema. Las empresas o la gente que selecciona, ¿no? Personal, ¿por qué tiene esta tendencia? Pues porque a las mujeres nos presupone una carga que es la carga de los cuidados. Entonces yo vuelvo ahí, porque para mí es un tema fundamental y es fundamental también porque es que es fundamental para la vida. Entonces el problema es que estamos en una organización que se sustenta en base a que nosotras aceptamos eso porque la socialización de género nos dice os toca eso. Y eso está empezando a resquebrajarse por todos los lados. O sea, estamos en lo que ahora llamamos la crisis de cuidados, porque esto se está resquebrajando por todos los sitios. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que decía Gemma. Aquí no solo es una mayor redistribución entre hombres y mujeres, que esto tiene todo el sentido y toda la justicia social para ponernos en igualdad con los hombres a la hora, ¿no? De vivir directamente, ya no solo de posicionarnos en una oferta de trabajo, sino para vivir. Es que esto se tiene que repartir con los otros actores sociales, con el Estado y con las empresas. Porque las empresas, lo que la teoría económica clásica nos viene a situar es que los individuos son seres autónomos que van a trabajar, pero no es verdad. Todas las personas necesitamos cuidados materiales y emocionales para estar disponibles para ir a trabajar. Pues ese coste de los cuidados, permitirme que lo diga así, ese coste de los cuidados no lo podemos asumir las mujeres en exclusividad. Y las empresas tienen que asumir una parte de eso. Y una parte de eso es lo que ya comentaba de los permisos, y otro es una cosa que está ahora en el candelero, que está en el debate social y que yo lo quiero situar aquí, que es la reducción de jornada de trabajo. O sea, no podemos estar hablando de una jornada de trabajo que corresponde a un siglo pasado, cuando decíamos 8, 8 y 8, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio, cuando esto se ha visto que no es real, porque las 8 horas de ocio para nosotras no es eso, es 8 horas de cuidado. Con lo cual, aquí una de las grandes medidas, que tú nos hablas de cosas concretas, una de las grandes medidas que puede ayudar a redistribuir el tiempo de vida con el tiempo de trabajo y redistribuir los cuidados y, por tanto, posicionarnos en una situación de mayor igualdad a las mujeres es la reducción de jornada. Y este discurso hay que hacerlo desde este punto de vista también. No solo desde la eficiencia, que las empresas tienen más beneficios, que también, que las empresas tienen más productividad, que también, sino que es un tema de redistribución de los costes, de los cuidados que necesita esta sociedad para tirar adelante, que no pueden caer en nuestras espaldas, porque si no nunca lograremos la igualdad, porque siempre nos dirán, claro, es que esta tiene que cuidar, es que esta tiene que no sé qué, cuando no son los niños son los padres y cuando no es el enfermo y cuando no es el marido. Y siempre hay alguien a quien cuidar, siempre. ¿Puedo añadir otra cosa? Para que estaba Yolanda antes. Completamente de acuerdo en que la reducción de jornada puede ayudar a disminuir esa brecha, pero yo sigo insistiendo que nos faltan mecanismos, faltan recursos en inspección de trabajo. La mayoría de las denuncias que llegan es por temas de jornada, porque se hacen más de 80 horas, porque no se cumple la jornada. Entonces, sí, lo hará, pero necesitamos esos mecanismos porque si no se acaba cumpliendo solo en las grandes empresas, en las que tenemos mecanismos. Si no, luego seguiremos igual y seguiremos teniendo también la carga de trabajo en casa. Entonces, esa ayuda que podemos tener para la brecha tiene que ir acompañada también de un control. Y ese control pasa porque la mayoría de denuncias en inspección de trabajo no sea por la jornada laboral. Sí, yo quería señalar de qué modo la sociedad en general menosprecia los cuidados, porque cuando se calcula el PIB de un país, siempre se calcula sobre el trabajo remunerado. Nunca se tiene en cuenta el trabajo no remunerado. Hay un libro de María Ángeles Durán, que es maravilloso, que es El valor del tiempo, y en él explica cómo se sorprendió cuando empezó a estudiar que se tuvieran en cuenta las vacas y no sé cuántas cosas y no se tuvieran en cuenta las horas invertidas en el cuidado de un niño, sobre todo en el cuidado de un niño que acaba de nacer y que tiene una diarrea impresionante y que la obliga a ella a hacer muchas lavadoras. Todo esto la lleva a hacer luego un trabajo ingente sobre los cuidados y sobre lo que representan los cuidados si se monetizan en relación al PIB. Y acaba diciendo que los cuidados no remunerados representan el 40% del PIB. Cuando un país está dando el PIB del país, solo cuenta el trabajo no remunerado. Yo propongo que a partir de ahora se cuente el trabajo remunerado y el no remunerado, porque además se vería que si solo se cuenta el remunerado, las mujeres se dedican o tienen un peso del 30 y tantos %. Pero si se cuentan el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres tienen un peso del 52%. Por lo tanto, esto es muy importante.
Una cuestión. Antes Afra hablaba de las redes sociales. Por las redes sociales nos están llegando muchas nuevas formas de relación de géneros, de roles, ¿no? Que parece que estemos volviendo a años pasados. ¿Creéis que hay una ola para retroceder en los derechos que ya se han conseguido, los derechos laborales de las mujeres? Hombre, hay quien se siente amenazado, claro, ¿no? Cuando se ganan derechos para igualar, aquel que los pierde tiene dos maneras de afrontar esa situación. O una, esto es justo, me parece bien y voy a apoyar porque somos iguales. O dos, pues injusto y me rebelo. Entonces, hay una parte que se está rebelando. Yo creo que esto era previsible, ¿no? El problema es que quizás era previsible, pero no actuamos lo suficientemente rápido o de manera más decidida quizás a la hora de frenar este tipo de mansplaining. A mí me hace mucha gracia. O sea, las tres seguro que habéis vivido mansplaining. O sea, hombres que te vienen a contar a ti qué es, por ejemplo, el acoso laboral o qué es una agresión sexual o qué es la violencia de género en términos económicos o institucionales. Pero ¿me vas a contar tú a mí? Tú me cuentas a mí qué es eso. Tú, hombre, me cuentas a mí cómo me tengo que sentir yo, o qué es lo que tengo que sentir yo, o cómo debo de actuar yo, o qué es lo que debo de hacer efectivamente para asegurar que las mujeres se encuentran en mismas condiciones de igualdad que vosotros hombres. Esto lo venimos permitiendo desde hace un montón de tiempo. Los mansplaining están en cada una de las letras de nuestra legislación. En materia de género también. Entonces, yo creo que es importantísimo este tipo de jornadas porque efectivamente tenemos cada vez más voces de mujeres formadas en todos, absolutamente todos los ámbitos, que efectivamente están parando ese mansplaining que también nos afecta directamente a nosotras. Permíteme solamente una cosa que diga con respecto a lo que decían las compañeras de la reducción de la jornada laboral. Cada una de las nuevas líneas de actuación en materia laboral que se están llevando a cabo tienen cara de mujer. Tanto es así que la reducción de la jornada laboral sobre todo va a afectar a sectores altamente feminizados. Pero cuidado, no entremos en el relato de creer que esas empresas o esos sectores va a afectarles. No, un momento. Todos los sectores de actividad, por lo menos en una provincia de este país, todos tienen una jornada inferior a las 37 horas y media. Todos. Cuando nos vengan a decir, es que en este sector de actividad esto afecta mucho. Mentira. Mentira, si no lo has hecho es porque o bien la negociación colectiva no teníamos la suficiente fuerza, o bien llevamos años y años insistiendo sobre que no puede existir dos tipos de trabajadores y que hay que igualar. Todos los sectores de actividad tienen en al menos una provincia de España las 37 horas y media conquistada desde el ámbito de la negociación colectiva. Pero lo mismo te digo, subir el salario mínimo interprofesional tiene cara de mujer. A nivel estatal estamos hablando de que la afectación, la mejora es para el 65% de los perceptores del salario mínimo interprofesional son mujeres. Es decir, la norma, la ley, sí que impacta directamente para acercarnos a esa igualdad real y efectiva. Cuidado, solo una cosa, cuidado porque este tipo de reformas legislativas parecen que sean reformas feministas y no lo son. Son reformas sociales, porque obviamente mejorar el salario mínimo interprofesional favorece muchísimo a las mujeres, pero porque las mujeres ocupan la base de la pirámide de trabajo. Por tanto, esto no es una política feminista, es una política social. Una política feminista sería conseguir que las mujeres dejaran de estar en ese techo, en este suelo pegajoso. Déjame que te diga otra cosa respecto a eso que decías tú. ¿Hay una reacción? Sí, hay una reacción. Me interesa sobre todo en los jóvenes, en los chicos jóvenes. Bueno, yo creo que después de cada ola, esto se puede ver estudiando el feminismo, después de cada ola feminista, de la primera a la segunda, después de cada ola ha habido una reacción. O sea, un paso atrás para dar dos adelante. Bueno, esperemos. Realmente creo que lo que estamos viviendo ahora forma parte de una reacción,
Creo que no nos podemos conformar y que tenemos que seguir luchando, y creo que quienes están comprando esta reacción, sobre todo los chicos jóvenes, en realidad las estadísticas dicen que los chicos jóvenes vota un 30% a la extrema derecha, mientras que las chicas solo un 8% vota a la derecha. Por lo tanto, ahí tenemos una cuestión de sexos. Los hombres están más a la derecha, o por lo menos los hombres jóvenes. ¿Por qué? Yo creo que Afra tiene razón. Perder privilegios siempre es complicado. Yo creo que los hombres deberían entender también qué ganan con la igualdad. Eso, bueno, yo lo digo porque estoy metida ahora en un libro. Yo he leído hace poco que el 75% de los suicidios en Europa son de hombres, porque la capacidad para expresar sentimientos, para buscar ayuda, generalmente las mujeres lo suelen hacer. A eso me refería, es decir, que hay que contarles a los hombres qué salen ganando si dejan de someterse a esos estereotipos de género, qué salen ganando si no tienen que ser siempre los que están a punto para cualquier acto sexual, si tienen que ser los que la tengan más grande, los que tengan el coche más maravilloso, los que ganen más dinero, si pueden llorar, que todo el mundo tiene que poder llorar, porque las emociones las tenemos todos y todas. Es decir, que yo creo que podrían salir ganando también, pero de momento el discurso no va por ahí. Bueno, voy a dejar una intervención, es que estamos ya fuera yo, Gemma, de tiempo, no sé si estoy de todo de acuerdo contigo. Ahora, para meter un poco de polémica al final, en este aspecto, yo creo que los estereotipos de género son limitantes para hombres y mujeres, pero claro, ellos están en la cúspide del privilegio, para ellos pierden. Entonces, este envite reaccionario está claro, pero aquí no perdamos de vista, porque hay que tener, yo creo que la compañera de UGT antes lo ha dicho muy bien, la visión del tema económico, porque es que se les desmonta el sistema si el feminismo gana el relato, se les desmonta el sistema, y es un sistema donde estamos las mujeres trabajando gratis, en nuestras espaldas estamos soportando el Estado y la organización social gratis, a costa de nuestra salud mental, de trabajar más horas, de dedicarle más horas a todo y de no participar de una manera activa en los derechos de ciudadanía, porque entre lavadoras y almuerzos, ¿cómo te queda tiempo? Y trabajas, ¿cómo te queda tiempo para participar en los espacios de poder, en la política, en el sindicalismo, en los espacios? Es que es así. Entonces, si nosotros ganamos, si el feminismo y el relato feminista gana, se va a subvertir el sistema, así de claro. Y entonces los hombres y los que tienen el poder lo van a perder, lo van a tener que repartir, porque eso es lo que estamos diciendo nosotros, hay que repartirlo. Y estamos hablando de reparto en el fondo, de riqueza y de presencia. Me sabe muy mal, pero voy a permitir la última de Yolanda y ya está. Porque a ver, yo en la primera intervención creo que he hecho énfasis a que hay una parte económica muy importante, que son los compromisos que se han adquirido a nivel europeo, y ahí es como desde los sindicatos, desde UGT y los compañeros de comisiones estamos apretando para que las empresas tengan esos registros salariales y demás, pero lo que está claro es que la ola feminista la hacen las mujeres. Y yo no quería irme sin dejar de decir que en ese ODS, que no es solo de Europa, es del mundo, el cambio climático también está fastidiando a las mujeres. Se hace una criba, o sea, la parte del norte, estamos provocando un cambio climático en el sur, y cuando tienen que irse, priorizan en hombres y en niños, porque son los que pueden dar de comer después y pueden tener trabajo, y son las mujeres las que se quedan y mueren. Si tienes lactancia, si has parido también, son las que se quedan y mueren. Y no quería dejar sin decirlo, porque al final también forman parte de nuestro movimiento feminista. Lo vamos a dejar aquí. La verdad es que os estabais animando ahora ya y el debate está ciertamente interesante. Yo solamente me quedo con esa esperanza de que si damos un paso atrás, si lo damos, al menos que sea para dar dos adelante, un poco más adelante también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola, también apasionante. Es verdad que ahora se iba animando, pero bueno, eso es para el año que viene en todo caso. Estamos llegando ya al fin. Dejadme que os diga que vamos a dar paso a alguna de las preguntas que hay por aquí pendientes entre el público. Si no hay nadie que quiera preguntar, tenemos preguntas que nos llegan a través de las redes sociales de X y de YouTube del Consorcio de la Zona Franca, y también hay gente que nos está siguiendo desde la plataforma de RTV Play. Hay una pregunta que nos llama la atención y es muy concisa. Dice: ¿qué cambios estructurales son necesarios para que la corresponsabilidad sea ya una realidad en el ámbito laboral? Vamos a ver quién toma la palabra de vosotras, quién se anima a responder. Adelante, Afra.
Yo, ahora estábamos diciendo, ni un paso atrás, Ni un paso atrás. ni para coger impulso. Bueno, Lola decía para impulsarnos, ¿no? Ella no está dispuesta a dar ningún paso atrás, Afra, no. Ninguna. Bueno, yo creo que a ver, el primer cambio tiene que darse en aulas, ya lo han dicho las compañeras, tiene que darse en aula, esa es una de las líneas de actuación más importantes. Probablemente hay que recuperar el relato, no nos podemos olvidar que ser feminista no deja de ser defender una igualdad real y efectiva. No hablamos de una supremacía, no, hablamos de una igualdad real y efectiva. Yo, la persona que me dice que no es feminista, la quiero lejos, no cerca. Porque, por lo tanto, estás defendiendo otra cosita, que es que no seamos iguales. Y probablemente esa debe ser la perspectiva que también se debe implementar dentro de los ámbitos del trabajo. No me cansaré de decir que tan importante es la actuación como la prevención. La detección de cualquier tipo de riesgo que no favorezca, que no asegure líneas de igualdad real y efectiva, necesita de una prevención y de una actuación absolutamente decidida. Y recordar, cuando en España tenemos a las mujeres cobrando de media 5.000 euros menos que los hombres, también es importante coger esas tablas salariales, respetarlas en todos los aspectos, porque evidentemente la legislación nos habla de la no discriminación. Así es, hemos hablado de dinero y acabamos hablando de dinero, ¿verdad, Fra? Así que cash. En algunas de las sesiones hemos dicho que cuando las mujeres hablamos de dinero nos echamos a un paso atrás porque todavía queda como mal. Pues a lo mejor empecemos a hablar de dinero, ¿por qué no? Claro que sí, vamos a dar por concluida esta última sesión de esta 5ª edición del BWOW, no sin haceros antes un pequeño resumen para aquellos que se incorporen en redes o incluso en este escenario presencial de la Zona Franca de Barcelona. Hemos hablado de que los planes de igualdad existen, pero que deben ser transparentes y que lleven aparejados pues, a políticas efectivas, políticas reales, aterrizarlo, porque evidentemente el dato que nos daban por aquí es que en el 2020 pues, el liderazgo femenino en puestos directivos estaba en el 39% y ahora estaría en un 33%. Son datos que nos animan a seguir trabajando, más allá de que nos pues, entristezcan un poco, que también, ¿verdad? El cambio social, se ha dicho, solo será posible si hay coeducación, si contamos también con ellos, solo si hay financiación, es decir, que el dinero llegue también a las mujeres, hay que aprender a pedirlo, así que adelante. Y también si hay un seguimiento en las licitaciones, nos comentaba la compañera Yolanda, pues más inspectores que controlen la aplicación de estos planes de igualdad. Es verdad que ceder espacio es cederles el poder y eso se traduce en pérdida de dinero para ellos. Hay que explicarles que si incorporan mujeres en equipos directivos, la capacidad de la empresa incrementa y que el PIB de un país pues, saldría ganando. Creo que poquito a poco esto ha quedado claro a lo largo de las 15 sesiones de estos 3 días intensos del BWOW. La gestión del conflicto, se ha dicho, no es el hábitat natural de la mujer. Habrá que empezar a cambiar, ¿verdad?, esta mentalidad y que la ética de los cuidados pues, que sean remunerados también es importante, pero aun cuando no cuidamos, es verdad que hay obstáculos que son de fuera y también internos. Hemos hablado de autoestima en muchas ocasiones a lo largo de estos 3 días, así que hay que coeducar desde la base a que estas chicas crezcan con la seguridad de que puedan llegar donde quieran sin barreras, porque las barreras, como hemos dicho, son solo ruidos. Reducir la jornada laboral, evidentemente, en grandes y pequeñas empresas y ya está, lo dejaríamos ahí. Como colofón final de estas tres jornadas tan intensas, deciros que hemos hablado de política, de ciencia, de educación, de internacionalización. Hemos volado, hemos viajado, nos lo hemos pasado genial. Con algunas de las conclusiones o de propuestas nos gustaría terminar. Hace falta empoderarnos para esos cargos directivos, aparcar de una vez por todas los miedos, impulsar evidentemente la educación inclusiva, innovar con perspectiva de género en empresas también públicas y privadas, y esas reformas legislativas que no supongan reformas, que sean reformas sociales y que no se les tilde de reformas feministas, porque en el fondo no lo son. Así que abogamos por un cambio social de la base. Muchísimas gracias por vuestra atención, los que nos estáis siguiendo desde vuestras casas, desde las plataformas. Gracias también a los que estáis aquí presentes. Un placer. Fuerte aplauso para todas ellas y nos vemos el año que viene con mucho más. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.